Un cordial saludo para todos, sean bienvenidos a nuestro encuentro de filosofía. El día de hoy vamos a abordar la filosofía actual. La filosofía actual es un tema que estamos viendo en grado 11. Para hablar de la filosofía actual, tenemos que reconocer que viene de un proceso desde la historia de la filosofía y que es bien tocada por la filosofía moderna o la filosofía del siglo XX. Entendiendo la filosofía actual como un gran cambio o una gran transformación a nivel de pensamiento. Cuando nosotros hablamos de la filosofía actual, tenemos que ser muy claros cuando decimos filosofía actual. ¿A qué referimos? Porque la filosofía actual viene marcada por la influencia que tiene o que ejercieron en el siglo XX el positivismo de Nietzsche, la filosofía del lenguaje, o de decir el círculo de Viena o de Wittgenstein, y la fenomenología de Husserl, el existencialismo y también el desarrollo de la tecnología. Esto quiere decir que las filosofías y los filósofos indicados contribuyeron con su sistema filosófico o con sus ideas al cambio de mentalidad o de forma de interpretar la realidad. Así, el positivismo de Augusto Comte afirmaba que la única forma de conocimiento se basa en el método científico. Nietzsche, con sus críticas a la metafísica tradicional y su afirmación de la muerte de Dios, destruye ideológicamente una tradición filosófica muy arraigada, la filosofía del lenguaje, con su análisis de toda proposición deja sin sentido muchas afirmaciones filosóficas. Y así podríamos seguir. ¿Qué nos queda? Lo que nos ofrece la tecnología, la comodidad tecnológica, la producción en serie, lo que vemos y tocamos. ¿A qué hacemos referencia? Cada uno de estos filósofos han generado una gran tradición y han hecho una gran transformación al pensamiento filosófico. Tenemos también claro que algunos filósofos no es que hayan sido ateos, solamente que hacen una crítica a la metafísica tradicional afirmando ciertos pensamientos, pero no destruyen ideológicamente una realidad, no destruyen físicamente una realidad, sino a nivel ideológico. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros afirmamos que X o Y filósofo es ateísta, estamos diciendo efectivamente lo contrario a su pensamiento, lo que él quería reafirmar a través de una realidad, aquello que se estaba desviando a través de una idea. La filosofía actual. Continuamos al decir que la filosofía actual relee, critica y reflexiona la filosofía del siglo XX y anteriores. No como entero, simplemente va haciendo un proceso en el cual lo pone a tela de juicio o lo pone en preguntas que van a ser netamente razonables y explicadas. Intentando buscar nuevas formas de pensamiento, algunas dicen que la filosofía actual es el posmodernismo. La filosofía actual está regida por conceptos como ateísmo, subjetividad, absurdo, complejidad y caos. Tal vez sea necesario sintetizar en una filosofía todos estos conceptos. La filosofía tradicional, la ciencia tan compleja, predominante y la gran cantidad de información a la que estamos sometidos. Quiere decir este aspecto, todo esto va a ser revolucionado, todo esto va a ser transformado, pero no va a ser transformado simplemente por una corriente o por un pensamiento, sino por varios pensamientos. Esos pensamientos, que de cierta manera se le conocen como el crítico, como el pensamiento analítico, como el pensamiento creativo, van permitiendo que el hombre de cierta manera tenga otras perspectivas y tenga otras miradas. Analicemos un poco lo que nos dice el pensamiento crítico. El pensamiento crítico consiste en no aceptar la verdad aparente, sino una demostración. Los niños habitualmente carecen de pensamiento crítico y les cuentes, lo que le cuentes, lo aceptas, tal como tú se lo dices. El pensamiento crítico se desarrolla a medida que crecemos, ya que no aceptamos directamente algunas afirmaciones, pero no todo el mundo lo desarrolla de la misma manera. Lo habitual es que si consideramos a quien emite la afirmación como alguien de relevancia o si a priori parece plausible, la mayoría acepta esa afirmación, teniendo en cuenta que cuando hablamos precisamente de que el pensamiento crítico no es que esté criticando, al contrario, está generando una manera de ver diferente las cosas. Hablamos de no creerme
las primeras cosas, lo que vemos, lo que leemos o lo que simplemente nos cuentan, y contrastarlo con otras. Lo que hacemos es buscar otras fuentes, buscar otros elementos que nos permitan a nosotros aclarar las ideas o simplemente poderlas contribuir o poderlas destruir. Cuando yo hablo de contribuir es que sencillamente le vamos a dar peso a ese argumento que nos están dando, o podemos destruirlo porque no tiene los argumentos necesarios o los elementos para poder llegar a una realidad o a una verdad más clara. También comprendamos que el pensamiento crítico es muy útil en aquellas personas que toman decisiones, ya que les ayuda a tomar mejores decisiones. Por eso, considero que para un gestor, como cada uno de nosotros, tener un pensamiento crítico muy desarrollado es algo muy bueno, entendiendo, nuevamente les digo, no es criticidad, es un pensamiento crítico que construye, más no que destruye. Este tipo de pensamiento se aprende y se puede enseñar. Además, se puede contagiar unos a otros. Cuando nosotros hacemos esta referencia de que el pensamiento crítico se aprende, es porque encontramos que en esas fuentes o en esos argumentos que nos están dando, hay múltiples ideas, hay múltiples maneras de pensar, múltiples maneras de creer, y nosotros podemos generar una nuestra. Allí es donde yo les digo que como profesor de filosofía no quiero que crean lo que yo creo, no quiero que piensen lo que yo pienso, sino que a través de unas herramientas que les vamos dando, usted vaya generando su propio pensamiento y usted vaya creando o creyendo sus propias cosas. Ahora bien, cuando hablamos de un pensamiento analítico, ojo, eso es más allá, no es simplemente analizar las cosas, sino que el pensamiento analítico consiste en tener la capacidad de descomponer un problema complejo, es decir, desfragmentarlo paso a paso, parte por parte, ¿sí? Es decir, de lo más grande a lo más pequeño, hacer las partes más simples. Este pensamiento es lo que diferencia a una persona que se queda dando vueltas ante un error de código durante horas y otro que le saca en minutos. No hablo de la experiencia de haberse encontrado con este problema antes y ver el parecido. Hablo de ser capaz de avanzar en la resolución. Muchos de nosotros en algunos momentos simplemente nos quedamos pensando en el problema y no en la solución, o muchas veces nos demoramos para dar una posible solución. No estamos hablando de una solución exacta. Por lo tanto, la gente con pensamiento analítico aplica el diagnóstico diferencial en la resolución de un problema de forma natural e inconsciente. ¿Qué quiere decir? Su capacidad de análisis le permite ser más rápido, ser más conciso y ser, ante todo, más eficaz en lo que está diciendo. En muchas de esas ocasiones ni siquiera tiene necesidad de ponerse a vuelta, sino simplemente le va surgiendo poco a poco. Evalúa las posibilidades, las posibles causas del problema y busca diferentes comportamientos entre las causas para así poder hacer una prueba y destacar una hipótesis, es decir, dar una posible solución. Los que tenemos o los que tienen un pensamiento analítico buscan de una manera o de otra hallar las soluciones sin tanto rodeo. Simplemente buscan generar un cambio o una transformación. Por lo tanto, es clave para que los que se dedican al servicio, aunque también es importante para los que se dedican a desarrollar o que se generan también o que participan de cierta manera en los problemas, en las dificultades que tienen las demás, buscando a partir de ello o a partir de sus análisis propuestas. Generan programas que pueden ayudar a otros a salir de sus dificultades e incluso a tener soluciones ante algunas preguntas, algunas dudas o algunas inquietudes que les van surgiendo. Este pensamiento puede ser innato en algunas personas y que hay gente que lo trae o que de cierta manera lo va desarrollando, pero también creo que se puede enseñar, aunque nunca llegará al nivel de los innatos. ¿Qué quiere decir? Una persona que tiene un pensamiento analítico innato y otra persona que lo va aprendiendo, no podemos decir que son iguales. Tienen una capacidad enorme, pero sus referencias van a ser totalmente distintas. Por último, también tenemos el pensamiento creativo. Cuando nosotros hablamos de un pensamiento creativo, no es simplemente decir yo hago una cosa o hago otra. No, el pensamiento creativo es aquel que nos permite encontrar soluciones a los retos. Es aquel que permite a un analista funcional pintar una pantalla que cubra las necesidades del cliente. Es aquel que le permite al gestor definir un proceso al ver el resultado de determinados indicadores.
es el que le permite a un desarrollador escribir un complejo algorítmico. El pensador creativo es muy similar al de un artista. Este está creando algo de la nada. Cuando nosotros decimos crear, el pensamiento también se crea. Así como se crea una obra, como se crea un libro, como se crea una canción, como se crea una obra. Pero tiene esa capacidad que es muy fluctuante. ¿Qué quiere decir? A veces está en su pico, a veces no. Pero cuando está en su pico puede llegar a ser grandes obras. El pensamiento creativo es muy similar al de un artista, lo hemos dicho, porque generalmente nos permite a nosotros llegar a obtener grandes cosas de la nada. Pero estas grandes cosas de la nada nos permiten que por ello, al ir creciendo, nuestros talentos como artistas, como lectores, como pensadores, se vaya incrementando, se vaya pues llegando a los demás. Aparte de ello, estos pensamientos nos permiten a nosotros llegar a algo bueno, como es la verdad. Por eso se puede considerar el pensamiento creativo que va también es algo innato, que va propio de la persona y que no se puede enseñar. Muchas veces hablamos de que podemos aprender cosas, podemos crear cosas, pero en algún punto de nuestra vida es porque nosotros tenemos eso muy innato, no nace de porque sí o porque no, sino también se tiene muy dentro de nosotros, que se crea de la nada, pero no viene de la nada. Por eso hay malos programadores, buenos programadores y programadores que son verdaderos artistas. Ante estos tres pensamientos, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico y el pensamiento creativo, surgen tres grandes corrientes, o podríamos descifrar tres grandes corrientes, o grandes movimientos actuales. El primero podríamos tomarlo como la fenomenología, el positivismo y el estoicismo. Cuando nosotros hablamos de positivismo, entendemos el positivismo como una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico, por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Si nosotros tomamos este pensamiento, se nos hace similares a algunas corrientes filosóficas clásicas, medievales, modernas. ¿Por qué? Porque se toma desde la experiencia. El ser humano jamás va a dejar de experimentar y jamás va a dejar de descubrir nuevas cosas. Por lo tanto, ese positivismo, epistemológicamente hablando, significa sin valor o sin prejuicios. Como no tiene prejuicios, como no viene de otras cosas de atrás, como no viene de una historia, sino que se va generando a partir de una experiencia. Cada experiencia es diferente. Aunque las dos personas experimenten en el mismo lugar con la misma cosa, pueden pensar totalmente diferente. El término positivismo surgió en Francia a mediados del siglo XIX. El primero en hacer mención al positivismo fue el filósofo francés Saint-Simon, precursor de la filosofía social. No obstante, fue un sociólogo y filósofo francés. Auguste Comte, quien también contribuye al positivismo, quien popularizó dicha corriente filosófica junto con el filósofo y político británico John Stuart Mill, cómo lograron que esta corriente tuviera esa fuerza para poder generar y ser transformadora de la realidad. Cuando nosotros empezamos a hablar también del historicismo, comprendemos que se conoce como historicismo la tendencia de la filosofía, es decir, que circunscribe la realidad del desarrollo histórico. De acuerdo a esta postura, todo es producto de la historicidad. Ojo, hablando de historicidad no siempre es hablar de historia, una tiene que ver con la otra, pero la historicidad es la que nosotros vamos generando y la historia es la que ya se va quedando. El alemán Leopoldo Bohm y el italiano Benedetto Croce son señalados como los padres del historicismo. Esta teoría considera que el ser es el resultado del devenir histórico. Ojo, es el resultado más no la totalidad. Por lo tanto, la historia es aquello que permite al ser humano experimentar lo que es. Recordar lo que viene del pasado no nos quiere decir que ya viene nuestro futuro, sino que vamos a transformar. Es decir, eso va a generar una nueva manera de pensar y una nueva manera de actuar. El historicismo en este marco apunta a explorar de forma sistemática los hechos históricos. ¿Qué quiere decir? Los acontecimientos que cuentan con relevancia para las personas. No toda la historia es importante para nosotros, sino aquellos hechos que han marcado o incluso que
trascienden nuestro propio ser y generan en nosotros una marca o una huella. Para que el pasado se exprese por sí mismo, la historia, sin embargo, no es el pasado. Por el contrario, es el conocimiento del presente. Por eso yo le digo que el hombre constantemente va transformando y va generando su propia historia, que surge a partir de la motivación registrada en el hoy. Todo lo que yo voy haciendo hoy, lo que tú estás haciendo en este momento, va haciendo historia, va generando historia y va generando de otra manera de pensar. Otra manera de entender el historicismo es como una corriente de pensamiento orientada a la construcción del sentido histórico. Para los historicistas, la naturaleza humana solamente puede ser comprendida tomando al hombre como parte de un proceso histórico que nunca se detiene. En la historia puede llegar a decir que ocurrió, pero hoy podemos decir que la historia, ocurre. ¿Por qué? Porque tú en este momento estás haciendo historia. Cada momento, cada segundo vas a hacer historia, porque vas a dejar una huella, vas a dejar una marca en la vida, en el mundo. Esto quiere decir que la ciencia, las instituciones y la cultura tienen que pensarse partiendo de la historia. Cualquier asunto humano, de hecho, debe ser analizado según los estudios históricos, ya que no hay realidad que no sea una consecuencia de sus precedentes. Ojo, esa realidad es una consecuencia, mas no es una totalidad. Esto quiere decir en otras palabras o en otros postulados que el historicismo indica que la totalidad de los sucesos históricos están conectados. A través de la investigación de estos acontecimientos se puede llegar al conocimiento y a la comprensión de los problemas del ser humano. Muchas veces nosotros no entendemos por qué ocurren las cosas, pero entendemos por qué van a ocurrir las cosas teniendo en cuenta nuestro pasado. El hombre es un ser tan, digámoslo de cierta manera, tan complejo porque tiene tantas variantes, tiene tantas maneras de hablar, de pensar, que incluso en algún momento lo que se pensaba de esa persona ya no es, o lo que se pensaba de ese ser ya no es, porque el hombre está en ese continuo cambio y en esa continua transformación. Esto se debe a ¿qué? A su pensamiento, ya sea un pensamiento analítico, un pensamiento crítico o un pensamiento creativo. Ahora, jóvenes, hoy en día, nosotros ¿cómo estaremos usando nuestro pensamiento? ¿Será que nuestro pensamiento estará anquilosado, estará estático? ¿Será que nuestro pensamiento es algo arcaico? ¿Será que nuestro pensamiento es más viejo que el de nuestros padres? ¿Cómo será nuestro pensamiento en este momento que nos ha correspondido vivir? ¿Estaremos viviendo nosotros en la incertidumbre? ¿Estaremos viviendo nosotros con el negativismo? ¿Estaremos viviendo nosotros con todas esas cosas que de cierta manera nos van alejando de la manera de ser? Pues nuestra manera de pensar puede llegar a transformarlo. Es por ello que en este momento les hago la invitación a que nosotros descubramos cómo es nuestro pensamiento y a qué está encaminado. La manera de pensar, mi manera de actuar, dice mucho de mí. Por lo tanto, nosotros tenemos que definir qué quiero pensar y cómo lo quiero pensar. ¿Quiero construir pensamiento o sencillamente quiero quedarme acomodado con el pensamiento que las demás personas quieren imponerme o quieren que yo tenga? Bien, este es nuestro encuentro hasta el día de hoy. Perdonen lo corto, pero es con mucho esfuerzo. La invitación es para que cada uno de nosotros a partir de hoy entendamos que nuestro pensamiento es único y que nuestro pensamiento llega hasta donde nosotros se lo permitamos, si lo queremos moldear o lo queremos destruir. Muchas gracias por este encuentro. Nos estaremos viendo en unas próximas clases y esperamos que sea de su gran uso. Este encuentro nos puede ayudar a solucionar muchas preguntas, muchas inquietudes que tenemos. Pero ojo, hoy lo que yo me respondo no va a ser lo que me responda mañana. Muchas gracias y un buen día.